Muy bien, vamos a tener un estudio bíblico siguiendo el tema del domingo pasado, que estábamos tratando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como tema de doctrina es uno de los temas más complicados que se ha estudiado a través de la historia, no solamente ahora, sino desde principios del cristianismo. Este fue uno de los temas que dio lugar precisamente a la famosa controversia del Concilio de Nicea, en el cual pues después de ella excomulgaron a unos pues que eran los llamados arrianos. Pero hoy no vamos a hablar sobre ni el concilio ni los arrianos. Vamos a seguir con el tema bíblico. En esta ocasión vamos a ver otros puntos que están relacionados con este tema. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Gálatas 6, 4 y 5 con respecto al Espíritu Santo. Gálatas 6, 4 y 5. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 6, 4 y verso 5. Dice así. Gálatas capítulo 6, versos 4 y 5 dice: cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, dice. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparte todo lo bueno con quien le enseña. Bien, aquí el apóstol Pablo, hemos ido a este texto nada más, pero para entenderlo hay que irse a todo el capítulo y el libro, pero obviamente, por ejemplo, este tema que él está tratando viene desde el capítulo 5, verso 16, donde él dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que el tema aquí que él está tratando es el tema de el Espíritu Santo. De ahí él dice: cada uno examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a el tema del Espíritu Santo. Y si alguien tiene alguna capacidad, algún don, que él ya había hablado de esto ampliamente, él dice que nadie en la iglesia debe presumir de lo que tiene espiritualmente. ¿Por qué no debe presumir? Él en otros textos explica que todos los dones son dados por el Espíritu Santo, son dados por Dios. De modo que si son dados por Dios, obviamente nosotros no tenemos nada de qué presumir. Por eso dice él que no te compares con nadie. No te compares con nadie. La situación de los hermanos, tanto de Corintios como los romanos, como los hermanos de Gálatas, era caer en la comparación, porque a pesar de que Dios da capacidades, no dejamos de ser imperfectos. Eso lo vamos a ver más adelante. Imperfectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué don era visto como un mayor don y con el cual, por ejemplo, un hermano se podía comparar? ¿Qué don ustedes creen? Por ejemplo, está el de apóstol, profeta, maestro, evangelista, hacer milagros, sanidad, hablar en lengua. ¿Qué dones de esos eran los que, por ejemplo, los hermanos de la iglesia del primer siglo, cuando lo tenían, se sentían superiores? Y por eso que Pablo dice: no se comparen. Por ejemplo, de sanidad. Fíjese que ni siquiera estamos hablando del don de apóstol. No era ese el don que hacía que un hermano se sintiera superior.
o el de profeta, o el don de esto, maestro. Era el don de sanidad, el otro don era el don de lenguas, por eso él habla bastante del don de lenguas, y el otro don era el don de milagros. El que tenía el don de sanidad, el que tenía el don de milagros y el don de lengua, se sentía superior, sentía que sus dones eran superiores y que los otros dones eran de segunda o tercera categoría. Por eso Pablo dice aquí, no te compares, porque había esa tendencia imperfecta humana en los hermanos, ¿no? En los hermanos. Pablo corrige eso, y por eso es que en Corintios y Romanos, que vamos a leer más adelante, él señala que si bien esos dones son buenos, no estamos diciendo que no son buenos, pero hay dones que son mejores, dice. Y él habla, por ejemplo, del amor, como el don supremo. El amor, diríamos, el amor sana enfermedades. No. El amor es una fe poderosa. No. Pero dice Pablo que el amor es el máximo don. Fíjense, no es el don de apóstol, no es el de maestro, no es el de hacer milagros, no es el de profeta, sino que dice que el don más sublime es el amor. ¿Ah? Es un don que, pregunto, ¿es un don que todos podemos tener? Exacto, es un don que todos podemos tener, ¿no? El más difícil, pero es el don que todos podemos tener. Entonces, Pablo corrige eso. Ahora, ¿qué pasaba con esos dones? ¿Por qué los hermanos, como en su carnalidad, estaban valorando más estos dones como el de sanidad, milagro y el de hablar en lenguas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba con esos dones? ¿Qué tiene esos dones hasta el sol de hoy? Si alguien es sanado, ¿qué produce ese don? Si hay un milagro, ¿qué produce ese don en la multitud, en la gente que lo ve? Engullecer a la persona que lo está haciendo. O sea, que la Sí, persona puede caer en eso, pero no necesariamente vaya a caer en eso. El don produce un impacto. Y por eso es que los hermanos querían más esos dones, ¿no? Y ustedes ven, por ejemplo, que las iglesias, en la mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, parece que les interesa esos dones. El don de sanidad. ¿Por qué? Porque ese don hace, como decimos, hace taquilla. Ese don hace taquilla. ¿Ah? Ese don, el milagro, sanidad y el hablar en lengua, hace taquilla. Pero no hace taquilla el don de maestro, por ejemplo. Ya desde esa época ya no hacía taquilla el don de maestro. ¿Quién quería estar escuchando a un maestro que se sabe el griego y el hebreo y las raíces de todas las cosas? Eso no es tan taquillero. ¿Quién quería estar escuchando a un profeta que nada más apunta a pecado, pecado, pecado? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Por eso Pablo dice, no te compares. Y dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Este es un dato muy importante, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Fíjese que quiere decir que si yo tengo el don de maestro, por ejemplo, dice él que yo tengo responsabilidad sobre mi don. Si alguien tiene el don de liderazgo, esa persona tiene responsabilidad. ¿Ante quién tiene cada uno responsabilidad con su don? Porque la capacidad de cada uno, Dios se lo ha dado. Por eso dice, no puedes, dice él, no puedes presumir. Entonces hay una responsabilidad. ¿Ante quién es esa responsabilidad? Según Gálatas 6:5, hay una responsabilidad. Cada uno dice cargue con su propia responsabilidad. ¿Ante quién es esa responsabilidad? sobre uno mismo. Sobre uno mismo, pero esa responsabilidad es ante Dios.
es ante Dios, ¿no? Es ante Dios. Y vamos a ver eso también brevemente, de una forma sencilla, a pesar de que este tema es un tema muy complicado. Ya aquí estamos viendo que cada uno tiene responsabilidad por su don, ¿no? Vamos a ver entonces en 1 Corintios 12:7. Primero vamos a leer eso. 1 Corintios 12:7 para seguir en la hilación de lo que estamos hablando, ¿no? 12:7 dice así: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Fíjese, de ahí que Pablo dice entonces que cada uno es responsable, porque dice que a cada uno se le da una manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué es la capacidad que Dios le da a uno? Para presumir, para provecho, ¿eh? Para provecho de los demás. Esa es la razón. Entonces cuando uno a la pregunta, ¿y cuál es el propósito por el cual Dios te da un don? La respuesta es para provecho de los demás. Por eso se dice que yo debo ministrar a los demás, ¿no? Entonces, siendo que Dios le ha dado a cada uno un talento, hay hermanos que dicen, yo no sé cuál es mi talento. No, lo que pasa es que tiene que de seguro que tiene un talento. ¿Cuál? No sé. Cada uno tiene una capacidad. Entonces Gálatas dice, cada uno es responsable. Entonces, cada uno es responsable. Nadie puede venir ante Dios y decir, Señor, yo no sé cuál es mi talento, porque Dios le va a decir, sí te la di y tú eres responsable por ese talento que te di, ¿no? Bien, dejando bien claro este punto, entonces, los que no creen en el Espíritu Santo, que hay hermanos en la iglesia, predicadores, inclusive pastores, que no creen en el Espíritu Santo. Entonces no creen obviamente que Dios le ha dado una capacidad, un talento. Tienen un problema, entonces diríamos que están exentos de responsabilidad, pareciera. Ok. Estos hermanos se basan en un texto que lo vamos a analizar hoy, y si podemos avanzamos más, si no, bueno, ni modo, hasta así lo dejamos. Primero a los Corintios capítulo 13. Primero a los Corintios capítulo 13, del 8 al 13, al 10 mejor dicho, pero bueno, vamos a ver hasta dónde. Este es el texto que produce precisamente el tema. No hay otro texto. Este es el texto, para que lo anoten ahí. Este es el texto. Primero a los Corintios capítulo 13, 8 al 10. Este es el texto que hace que se divida los que creen que siguen los dones y los que no creen que siguen los dones. No hay otro. Si este texto no tuviera, yo creo que no habría no habría tal división, probablemente. Vamos a leerlo entonces. Nosotros mismos aquí tenemos que ver nuestra perspectiva sin imposición ni de un lado ni del otro lado, ¿no? Dice: el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás lo de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces, veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido.
Vamos a dejarlo hasta ahí, que es donde el texto realmente se refiere al tema. Bien, vamos al punto de discusión realmente, donde dice aquí, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Ok, este es el texto realmente, el 9. El verso 9 es el tema que produce división entre los que creen en que siguen los dones y los que creen que no siguen los dones. Pero ¿cuál es diríamos, la explicación que es diferente? Cuando dice aquí, cuando llegue lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Es la pregunta. ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué dice el texto? ¿A qué se refiere el texto? Entonces, la explicación que dan los hermanos, los que creen que ya se sanó la lengua, dicen, fíjense lo que dicen. Dicen, mire esto, dicen que lo perfecto, dicen una cosa que no dice ahí la Biblia, pero dicen que lo perfecto es cuando, porque Pablo estaba hablando en el primer siglo, es cuando se iba a hacer el canon del Nuevo Testamento. Esa es la explicación que ellos dan. Lo perfecto es cuando se iba a hacer los 27 libros del Nuevo Testamento, en otras palabras. ¿Cuándo se hizo eso? Ahí tenemos entonces el primer problema. Pero partimos por la explicación que ellos dan. Dicen ellos que el texto dice, observen, que el texto dice que lo perfecto es cuando los libros del Nuevo Testamento se iban ya a cerrar. Canon, se le llama el canon, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿eso dice ahí? En mi opinión, totalmente es un tema que se jala de los cabellos y se fuerza. Eso no lo dice el texto. Ni siquiera lo podemos inferir, porque a veces uno busca inferencia. Ni siquiera lo podemos inferir ahí. Bajo ningún contexto, el texto dice que lo perfecto se refiere al Nuevo Testamento. En mi opinión, porque aquí no cabe más que decir mi opinión. Pero decir que se refiere al Nuevo Testamento es una idea muy forzada, porque a veces yo puedo colocar en la Biblia una idea, pero que podemos decir es una idea que cae por inferencia. Pero allí me parece que esa idea es demasiado forzada. ¿No es así? ¿Qué dice? Yo pienso que Pablo estaba refiriéndose al Espíritu Santo ahí con lo perfecto. No, ya el Espíritu Santo estaba. No. Vamos a seguir leyendo. Lo primero que estamos haciendo es analizar el argumento de los que dicen que los dones cesaron. ¿Sí? Y dice que cesaron cuando se hizo el Nuevo Testamento. Parto por decir que ese es un argumento muy débil, porque no lo dice. Ni siquiera se puede inferir eso ahí. Ok, entonces hay que apegarse al texto y al contexto, obviamente, para poder entonces sacar alguna conclusión, porque no nos queda otra que sacar inferencia, pero una inferencia que sea más legítima al contexto. Ok, seguimos entonces con el análisis, ¿no? Dice, partimos entonces de nuevo por el 8. Dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Fíjese que gracias que Pablo pone no solamente que cesará la profecía,
que los hermanos por eso dicen, dice que ya no, el don de profecía se acabó. Lenguas también se acabó. Pero es que ahí dice también Pablo, y el de conocimiento también. O sea, vamos a hacer legislación correcta. No solamente dice Pablo que cesará profecía y la lengua, dice que también cesará el conocimiento. Ya no habrá necesidad de conocimiento, dice Pablo, cuando venga lo perfecto. Ahora, si yo voy en el argumento de lo que dicen que se refiere a lo perfecto, la Biblia, el Nuevo Testamento, entonces yo tengo que decir que ya tener conocimiento cesó, ya no es necesario tenerlo, porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Y ellos no estarían de acuerdo con ese punto. Entonces tienen un serio problema para ser consistente en el planteamiento. Entonces para estos hermanos es más fácil decir, obviamente, que la profecía y la lengua se acabarán. Pero cuando uno dice, bueno, y el conocimiento ahí lo dice, entonces ahí quedan que no saben para dónde coger, porque todos sabemos que necesitamos tener conocimiento en la palabra de Dios. ¿Es así? Seguimos entonces. Entonces en el 9 dice, porque, y esta es la parte importante para poder seguir hilación de esto, sacar inferencia de ahí mismo. Dice, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Entonces aquí, lo que nosotros vemos es que tanto el conocimiento como la profecía que habla Pablo, de la que habla Pablo, dice que es imperfecta. Imperfecta. Entonces, vamos a ver en qué sentido es imperfecto, porque uno dice, pero ¿cómo es imperfecto? Dice. Vamos a ver entonces el 12 para poder ayudarnos en la idea. Dice aquí, ahora vemos, dice Pablo, ahora, y estamos hablando de la época del apóstol Pablo, dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. De manera directa, indirecta y velada. Ahora vemos, así dice, como en un espejo, dice, como en un espejo, hace la analogía. Pero entonces, aquí cuando dice Pablo, pero entonces, él hace referencia al verso 10. ¿Qué dice el 10? Cuando venga lo perfecto. Exactamente, por eso cuando dice, pero entonces, recuerden que estamos haciendo la misma lectura aquí, pero entonces, él se refiere a este punto que él ha dicho, pero cuando llegue lo perfecto, dice, pero entonces, dice, veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces, al mismo caso de cuando llegue lo perfecto, conoceré tal y como soy conocido. Cuando entonces dice Pablo que hay un entonces que es lo perfecto, dice que veré cara a cara. ¿Y qué la Biblia dice? ¿En qué momento dice la Biblia que nos veremos cara a cara? Porque en la venida del Señor. Seguimos entonces. Entonces aquí dice el texto, pero entonces veremos cara a cara. Y otra parte dice, entonces conoceré el entonces y el entonces, relacionado a que cuando llegue lo perfecto, conoceré tal y como soy conocido. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de que nos veremos cara a cara, todos los cristianos, la Biblia habla de eso. Todos estaremos cara a cara con Cristo. Dice el día
de la venida de Cristo. ¿Cuándo seré conocido tal como soy? Porque aquí Pablo da a entender que nosotros mismos nosotros somos imperfectos, nosotros todavía nosotros no hemos sido glorificados con la glorificación que nos espera a nosotros, ¿no es así? Todavía nosotros no. Así que ese día también seremos conocidos, dice, tal como en fe nosotros queremos estar, ¿verdad? Entonces, la conclusión de que cuando llegue lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo, parece ser más consona como inferencia al texto que el argumento de que se refiera al Nuevo Testamento. El argumento de que se refiere al Nuevo Testamento está totalmente jalado de los cabellos. No resiste un análisis deductivo lógico, colocar una premisa, luego otra premisa y concluir. No resiste. Y tampoco resiste ni el método inductivo. No resiste. Porque hay que sacarlo de aquí mismo. ¿Sí? Hay que sacarlo de aquí mismo. Por eso, sin embargo, a pesar de eso, pues hay hermanos que y cuando digo hermanos, no solamente de la iglesia de Cristo, hermanos bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, no quedan convencidos. No quedan convencidos. Y en ese sentido yo diría pues que mi análisis personal es que no quedan convencidos. Sin embargo, el argumento de que lo perfecto se refiere a la segunda venida de Cristo me parece que es más lógico por el mismo contexto. Y por eso hay grupos que dicen, y entre los cuales estoy yo, que creemos que cuando aquí la palabra de Dios dice que las profecías cesarán, las lenguas cesarán y el conocimiento desaparecerá, ¿cuándo va a desaparecer si es así? Cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo desaparecerá. ¿Por qué desaparecerá? Porque ya estamos con Cristo. Ya no es necesario tener profecía ni nada por el estilo, ni lengua ni conocimiento, porque ya ahí va a estar Cristo, ¿no? La ciencia se acabará, porque va a estar Cristo. O sea, ya con Cristo no necesitamos nada de eso. Ok. Pero aquí todavía, ahí en ese texto hay muchos puntos que analizar todavía, ¿no? Entonces, vamos entonces en la línea de lo que dicen que los dones siguen. Porque entonces partimos por eso, ¿no? Los dones siguen. Pero aquí se divide el grupo de los dones, de los que creen que los dones siguen. Aquí se divide el grupo. Los que dicen que los dones ya no siguen, ningún don, porque fíjese, el tema es que los que dicen que cesaron los dones, es que dicen que no, ya cesaron todos los dones. Y vamos a ver el tema de los dones para que veamos que es un tema. O sea, hay varios textos que hablan de los dones, pero vamos a ver uno solo. Vamos a ver uno solo por ahora, ¿no? Dice así en 1 Corintios, capítulo 4, 12, 4 en adelante. Capítulo 12, 4. Dice así el apóstol Pablo. Ahora bien, hay diversidad, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo, ¿no? A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahí vamos entonces a los dones. A unos Dios
le da por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don, ¿verdad? A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros por medio del Espíritu, a otros fe por medio del mismo Espíritu, fe. A otros dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros interpretar lengua. Todo esto es hecho por el mismo Espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de los hermanos? Que como los hermanos tienen miedo de aceptar el don de profecía, el don de profecía y el don de milagro, es porque el temor de los hermanos es estos dos dones, ¿sí? Y como ellos tienen que ser coherentes con su argumento, entonces ellos dicen, cesaron todos los dones. Entonces todos los dones aquí, por ejemplo, el de fe cesó, el de conocimiento cesó. Pero cuando uno le dice eso, entonces ellos dicen, no, tratan de buscar, como quien dice, un segundo argumento, pero que los deja a ellos mal parados, porque es que ellos dicen que todos, o cesaron todos los dones, o no cesaron todos los dones. Bien, eso en cuanto a los Corintios, capítulo 12. Fíjese, por ejemplo, el mismo capítulo, verso 28, sigue hablando Pablo de los dones. Esos no son los únicos dones. Pablo sigue hablando de los dones, dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, lo mismo que repitió acá, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, todos tienen dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todo? Entonces, la tesis de que los dones cesaron, porque el problema de los hermanos que hablan del cese de los dones, se llaman cesacionistas a estos hermanos, ellos lo hacen sobre todo, por ejemplo, en este caso por el don de apóstol y por el don de profeta y por el don de lengua y el de milagro. ¿Sí? Quiero que sepan que es por eso. Pero cuando uno dice, pero el texto no solamente habla de esos dones, ¿o no es así? Habla nada más de esos dones, de apóstol, profeta y milagro y lengua. No, ahí también dice, por ejemplo, los que ayudan, ese es un don, los que ayudan, ¿ves? Los que ayudan a otros, los que administran en la iglesia, ese es un don. Aquí hay dos dones, que también diríamos que si tú te vas a jalar, vas a descabezar los otros dones, tú tienes que descabezar esos dos dones también. El 4 dice diversidad de dones. Diversidad de dones, exactamente. Entonces, si tú vas a decapitar los dones, tú tienes que decapitar el don de ayuda también. Tú tienes que decapitar el don de administración también. Y ahí los hermanos quedan paralizados. Porque si tú me dices que el don de ayudas también se quitó, entonces con razón entiendo que en la iglesia hay tanto egoísmo. ¿O no es así? Porque aquí dice que hay que tener, hay quienes Dios le ha dado ese don de ayuda. Fíjense que este es un don. No siempre el que predica
cumple con el ministerio de Dios, también el que ayuda cumple con el ministerio de Dios. Dice el que administra. ¿Quiénes son los que generalmente administran en una iglesia? Los diáconos o las diaconisas, ¿no? Las diaconisas, Dios le da ese don de estar pendiente de la cena, de que el templo, el lugar donde uno hace el culto esté preparado, en orden. Esos son los que preparan, planifican trabajos. Esos son los que hacen el don de administración. Quiere decir que si este don se eliminó, vamos a improvisar. Por eso es que creo que en la iglesia pasa lo que pasa entonces, porque quitamos el don ese. Aquí de aquí en adelante es pura improvisación, al ojo, ¿no? Bien, entonces vemos que el argumento aquí de que cesaron los dones no cabe, porque entonces habría que decir cesaron entonces. Por ejemplo, el don de maestro, ya no necesitamos en la iglesia maestro tampoco, pues. En el verso 28 habla de el don de maestro, no necesitamos maestro tampoco. Y el 12:8 dice que el Espíritu Ajá. porque a él se le es dada por el Espíritu la palabra Sí, de sabiduría, o sea que el Espíritu es que guía. que guía a sí mismo, ¿eh? Entonces, como ustedes verán, entre la tesis de decir que los dones cesaron y no cesaron, la tesis de decir que no cesaron es una tesis también débil. Y los que dicen que cesaron, pues, es una tesis débil. Ahora, y eso no significa que la cosa todavía sea fácil, porque todavía, como yo les dije a ustedes, los grupos se dividen. Ahora, el grupo de los que dicen que no han cesado o que siguen, se le llama continuista, también se dividen. Y ahí sí, diríamos que también nosotros escogemos camino. ¿Por qué? Vamos a leer de nuevo. Yo creo que ya más o menos estamos sobre el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar un poquito. Dice Pablo aquí, estamos en el texto que estábamos leyendo es 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? 12. No, 13 ya el anterior. 13. 13, 8. Dice el apóstol Pablo, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Importante lo que dice Pablo, porque nosotros podemos ir a otros textos del Antiguo Testamento y hay que entender bien eso. Pablo está diciendo que nuestro conocimiento de Dios, porque tiene que ver con conocimiento de Dios, y la profecía a la que él se refiere es perfecta, dice él. ¿Es perfecta? Esto es importante anotarlo. Por eso es que ya me hubieran apedreado si hubiera predicado, estuviera dando clases en otra iglesia. Dice aquí que conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Y se lo voy a poner así para no ir en... Pablo dice eso, no yo. Quiere decir, Pablo está diciendo, mira, Leopoldo, por mucho que tú estudies Biblia, aprendas griego y hebreo, puedo estudiar y tener 3 doctorados en Biblia. Uno en Biblia, uno en teología, uno en griego y uno en hebreo. A pesar de eso, mi conocimiento, ¿cómo es? Imperfecto. Ay, Dios mío, así es. ¿O no es así? Mi conocimiento es
¿Cómo dice Pablo? Porque Pablo dice, porque en parte conocemos. Y en parte profetizamos. profetizamos. O sea, en parte, o sea, no está completo. Fíjese que no solamente eso, sino que el mismo apóstol Pablo dice que su conocimiento es el de él, imperfecto. Y eso quiere decir que aunque yo estudie, o sea, hay que seguir estudiando. Porque si mi conocimiento es imperfecto, a pesar de que yo estudio mucho, entonces ¿cómo será el del que no estudia? La pregunta. ¿Cómo será el del que no estudia? Entonces Pablo está diciendo algo ahí, que a pesar de que tenemos los dones, ojo, a pesar de que tenemos los dones, mi conocimiento y la profecía es imperfecta. Entonces los hermanos que hablan del cesacionismo, o que a lo que dicen que ya los dones cesaron, dicen, pero eso no puede ser cierto, hermano, porque en el Antiguo Testamento, escuchen, en el Antiguo, Pablo está hablando del Nuevo, ¿verdad? Dice, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios decía que la palabra de un profeta se tenía que cumplir al pie de la letra. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Pero Pablo no está hablando del Antiguo, Pablo está hablando del Nuevo. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice que la profecía es imperfecta. Lo dice Pablo, no lo digo yo, ahí lo dice. Ahora, Pablo sigue explicando eso y nos aclara. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver entonces en qué consiste ese don de profecía al cual se refiere Pablo. En el verso 14, 3, del mismo libro de 1 Corintios, 14:3. Dice ahí, en cambio, el que profetiza, Pablo está hablando del que profetiza, según el Nuevo Testamento, fíjese, el que profetiza según el Nuevo Testamento, dice, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Pablo está diciendo que el profeta del Nuevo Testamento, no del Antiguo, tiene 3 tareas. ¿Cuáles son esas 3 tareas? De exhortar. ¿Qué más? Edificar. ¿Qué más? Y consolación. Así es. Dice allí pronosticar, adivinar, decir el futuro, qué le va a pasar a la persona, con quién se va a casar. ¿No? Edificar. Unir a la iglesia. Exactamente. Exhortar. Entonces aquí vemos que y consolar. Ajá. Entonces aquí vemos que el don de profecía del Nuevo Testamento que habla Pablo es un don en alguna manera limitado, no igual, por decirlo así, no es igual al don del profeta del Antiguo Testamento. No es igual. El don de profeta del Antiguo Testamento, nadie lo podía apelar, porque si era falso profeta había que matarlo. Nadie lo podía apelar porque se cumplía al pie de la letra, dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver entonces en Miguel 4 me dice. Ajá. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, o sea, se refiere al que habla en lengua. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Te das cuenta? Edifica a la iglesia. Entonces, bueno, y sigue diciendo más cosas, pero yo quiero que ustedes vean también lo que el apóstol Pablo habla sobre el don de profecía
el cual es, que él dice el apóstol Pablo, que es imperfecto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice Pablo. Dice, en el mismo capítulo 14, verso 29. 14, verso 29. Fíjese que vamos a ver que los profetas del Nuevo no son iguales en categoría o en autoridad, se llama eso. No tienen la misma autoridad de los profetas del Antiguo Testamento. No la tienen. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a los profetas, estamos ahí en el verso, ¿no? Sí. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Esto no pasaba en el Antiguo Testamento. Mira lo que está diciendo Pablo, que la iglesia tiene que examinar lo que dicen los profetas. ¿Por qué había que examinar lo que dicen los profetas? Dice Pablo. A ver. ¿Por qué había que examinar? Porque no era perfecto. No era perfecto. Así de simple. No hay que, esto no es cuestión de buscarle, no hay que ser un Einstein. Cuando yo creo, para mi concepto en cuanto a donde dice, cuando así mismo los profetas hablen 2 o 3 lenguas, yo pienso que en aquel entonces había personas que hablaban el griego, el diferentes idiomas, diferentes idiomas, y cuando hablaban no se entendía qué es lo que estaban diciendo. Así mismo. Pero además de eso, Pablo aquí está hablando de orden, y además de eso dice, bueno, como la profecía es imperfecta, dice, 2 o 3 hablen, los demás, yo tengo que estar aquí verificando si lo que él está diciendo es correcto. Fíjese que ese profeta no tiene, esto se llama así, en teología se llama, no tiene la misma autoridad que los profetas del Antiguo. Porque cuando el profeta Jeremías decía, Dios dice, será 100%, no había que ni analizarlo. Esa es la diferencia de la autoridad del profeta del Antiguo Testamento con relación al profeta que vemos que Pablo habla aquí. Porque dice Pablo que al profeta del Nuevo Testamento hay que, vamos a leerlo para que lo leamos textualmente. Dice que tenemos que examinarlo. Ahora yo pregunto, ¿al profeta del Antiguo Testamento había que examinarlo? ¿Qué dice Mori? ¿Al profeta del Antiguo Testamento había que examinarlo? ¿Ah? No había que examinarlo. No era lo que él decía porque ya era guiado. Ese era un hecho, era enviado por Dios. Cuando Natán le dijo a David, al rey David le dijo, tú eres ese hombre. David se desplomó. Porque el profeta del Antiguo tenía una autoridad. Y por eso decía Dios, el que va de mi parte, se cumplirá al pie de la letra todo lo que yo diga. El que va de mi parte. Pero en el Nuevo Testamento, el don de profecía ya no tiene, eso es lo que se llama, no tiene la misma autoridad. ¿Sí? Ya no tiene la misma autoridad. ¿Sí? Pero sigue siendo importante para nosotros. ¿Por qué sigue siendo importante? Vamos a leer de nuevo, porque alguien dice, pero esto no, entonces no sirve. Leemos entonces nuevamente, estamos en el capítulo 14, verso 3. ¿Qué hace un profeta hoy? A pesar de que se le examina, tiene una función importante. Dice, edifica, anima y consuela. ¿No necesitamos en la iglesia profetas así? ¿O usted quiere un hombre que cuando usted llega lo desanima con la palabra de Dios? Dice, el profeta anima, el profeta consuela, el profeta edifica. ¿Ah? Edifica. Eso quiere decir que el profeta de hoy dice, hermano,
Dios dice que a pesar de todos tus pecados, Dios te da una oportunidad. Eso es un ánimo. Confía en Dios, hermano. Dios puede hacer cambio, aunque la medicina diga que no. Pero Dios puede. Dios es milagroso si quiere. Ese es el papel del profeta. Por ahí la gente del mundo dice, este joven ya no tiene futuro. El profeta dice, sí, tú tienes futuro. Esa es la diferencia del profeta de hoy. ¿Es imperfecta? Sí, es imperfecta. Pero necesitamos en la iglesia gente que anime. Gente que anime. No que desanime. Ok, entonces con este punto cerramos el tema de los profetas y el tema de la continuidad de los dones. Ya con este punto vemos que hay una diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y el profeta del Antiguo. ¿Dónde estaba la diferencia? A ver, en la autoridad. Está en la autoridad. De allí que para algunos estudiosos de la Biblia, diríamos porque la autoridad que tienen los apóstoles del Nuevo es prácticamente la misma autoridad que tenían entonces los profetas. Diríamos entonces que los apóstoles del Nuevo Testamento tenían o tienen la misma autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. Ojo a esto, que entonces hay que saber esto. Profetas del Antiguo tenían misma autoridad que los profetas, que los apóstoles. O los apóstoles, los 12 sobre todo ese, y Pablo y Matías, tenían la misma autoridad que los profetas. Apóstoles, profetas. ¿Sí? Los apóstoles, repito, los apóstoles del Nuevo Testamento tenían la misma autoridad que los profetas del Antiguo Testamento. Ellos tenían la misma autoridad. Por eso es que Pablo dice, consideren que lo que yo escribo es mandamiento del Señor. O sea, él habla con la misma autoridad que hablaba un profeta del Antiguo Testamento. Todos, Pedro y todos los demás hablaron con la misma autoridad de un profeta del Antiguo Testamento. Pero los profetas del Nuevo Testamento no hablaron con esa misma autoridad. Esa es la diferencia. Que Dios le bendiga.